Recuerdo perfectamente el día en que crucé la puerta del asilo. No fue solo una mudanza, fue como cerrar un capítulo entero de mi vida y abrir otro que nunca imaginé que sería tan difícil. En ese momento pensé que estaba tomando la mejor decisión. Un lugar seguro, con cuidados médicos, con personas de mi edad para conversar. Sonaba bien, demasiado bien, pero la realidad fue muy diferente. Lo que encontré me cambió para siempre. Quiero que se imagine por un instante que, de un día para otro, ya no puede decidir a qué hora tomar su café, que su sillón favorito desaparece, que las visitas de su familia se vuelven cada vez más escasas y que sus recuerdos viven en una habitación que no huele, no suena ni se siente como su hogar. Nadie le advierte que en un asilo se pierde mucho más que un espacio. Se pierden costumbres, se pierde intimidad, se pierde, poco a poco, la sensación de ser dueño de su propia vida. Tal vez usted haya pensado, si un día voy a una residencia, estaré bien cuidado. Y sí, recibirá cuidados, pero hay cosas que nadie le cuenta, detalles que parecen pequeños pero que, a nuestra edad, significan todo. Cosas que, si yo hubiera sabido antes, habrían cambiado mi decisión. Hoy voy a compartirles 7 lecciones que aprendí a la fuerza. Algunas son advertencias, otras son consejos para que, si alguna vez considera esta opción, lo haga con plena conciencia. Le voy a hablar de lo que se siente perder libertad, de la soledad que puede llegar incluso rodeado de gente, de cómo la rutina puede convertirse en una prisión, pero también de cómo encontrar pequeñas formas de recuperar el sentido y la dignidad, incluso en un lugar donde todo parece decidido por otros. Quédese conmigo hasta el final, porque no voy a suavizar la verdad. Lo que voy a contar no es solo mi historia. Puede ser un espejo de lo que le espera a cualquiera de nosotros si no pensamos bien nuestras decisiones. Créame, algunas de estas lecciones pueden cambiar para siempre la manera en que ve su propia vejez. Cuando era más joven, nunca imaginé que un día terminaría viviendo en un asilo. Siempre pensé que mi vejez sería en mi casa, rodeado de recuerdos, de mis cosas y, sobre todo, de mi gente. Pero la vida tiene una forma curiosa de ponernos a prueba. Después de una operación complicada y de sentir que mi independencia se escapaba de las manos, mi familia y yo tomamos la decisión, difícil y dolorosa, de que ingresara en una residencia para ancianos. Al principio traté de verlo como una nueva etapa, con oportunidades para hacer amigos y recibir cuidados que ya no podía darme por completo. Pero con el paso de los días, me di cuenta de que no era como lo imaginaba. Las paredes blancas, el sonido constante de pasos en el pasillo, la rutina estricta, todo me hacía sentir que había perdido algo más que mi casa. Había perdido una parte de mí mismo. Fue ahí cuando comenzaron los primeros arrepentimientos, y hoy quiero compartirlos para que usted, que me escucha, pueda aprender de mi experiencia antes de tomar una decisión así. El primer gran impacto fue darme cuenta de lo que significa realmente renunciar a tu espacio personal. En casa, aunque sea pequeña, uno tiene un rincón especial, esa silla donde siempre se sienta, la cocina con ese olor que es solo suyo, la ventana desde donde se ve el atardecer. En un asilo, todo está compartido o diseñado para ser igual para todos. Mi habitación, aunque limpia y ordenada, no tenía el calor de hogar. No podía colgar todas mis fotos, ni tener mis libros como quería, y mucho menos levantarme en la madrugada para prepararme un café sin que fuera un pequeño acontecimiento. Esa pérdida de libertad en los detalles fue más dura de lo que pensé. Tal vez parezca algo pequeño, pero para nosotros, que hemos vivido toda una vida, esos detalles son parte de nuestra identidad. Es como si cada día se fuera borrando un poquito de lo que nos hace únicos, y esa sensación es difícil de explicar a quien no la ha vivido. Otro de los primeros choques fue la soledad que sentí, incluso rodeado de gente. Sí, había otros ancianos, y algunos intentaban conversar,
Pero las amistades aquí no se forman como cuando uno es joven o vive en su barrio de toda la vida. Muchos residentes estaban inmersos en sus propios recuerdos o dolores, y no todos querían abrirse o compartir. Los cuidadores hacían su trabajo, pero no tenían tiempo para sentarse y escuchar una historia entera, o para tomar un café y reírse juntos de algo tonto. Me di cuenta de que la compañía que uno necesita a esta edad no es solo la presencia física, sino la conexión emocional. Y eso, en un lugar donde todos tienen sus propias batallas, a veces es difícil de encontrar. Me vi recordando con nostalgia las visitas inesperadas de un vecino, las charlas largas con un amigo de toda la vida, y hasta las discusiones familiares que, aunque intensas, eran prueba de que todavía estaba en el centro de mi pequeño mundo. Y aquí llegó la tercera lección que me golpeó de frente. La rutina puede ser tanto un alivio como una prisión. En el asilo todo está estructurado. La hora de levantarse, de comer, de tomar medicinas, de hacer actividades. Para algunos, eso es bueno, porque da orden y seguridad. Pero para mí, que siempre fui independiente, sentir que mi día ya estaba decidido antes de abrir los ojos me resultó asfixiante. No podía salir a caminar cuando quería, ni decidir quedarme en la cama leyendo hasta tarde. Todo estaba sujeto a reglas, y aunque entendía que eran para el bienestar general, no dejaba de sentir que había perdido el derecho a decidir sobre mi propio tiempo. Esa fue una de las primeras cosas que me hizo arrepentirme profundamente, porque la libertad de elegir, por pequeña que sea la decisión, es algo que uno no debería entregar fácilmente. Por eso, si usted está pensando en un asilo o si su familia le está proponiendo esa opción, mi consejo es que lo piense con calma y que evalúe no solo la comodidad física o los cuidados médicos, sino también el impacto emocional que puede tener. No se trata solo de mudarse a otro lugar, se trata de cambiar todo un estilo de vida que ha construido durante décadas. Y créame, ese cambio no siempre es tan sencillo como parece. Ahora quiero preguntarle algo. ¿Usted cree que podría adaptarse fácilmente a perder algunas de sus costumbres más queridas? Con el paso de las semanas, comencé a notar otra realidad que me pesaba. En un asilo, la vida gira en torno a las necesidades más básicas, y muchas veces se deja de lado lo que alimenta el alma. Aquí nadie te pregunta si quieres escuchar tu canción favorita por la mañana, o si prefieres que el almuerzo sea un poco más tarde, porque esa historia en la televisión te tiene atrapado. Todo está pensado para la eficiencia y para que todos reciban lo mismo. Pero la vida no es igual para todos, y a nuestra edad cada persona lleva consigo gustos, manías y costumbres que son casi tan importantes como la comida o el descanso. Recuerdo que un día pedí un plato especial que solía comer los domingos en mi casa. Una sopa de pollo con verduras frescas, preparada lentamente. La respuesta fue una sonrisa amable, pero el mensaje fue claro. Aquí servimos lo que hay. Y en ese momento entendí que, aunque recibía todo lo necesario para vivir, estaba perdiendo esas pequeñas elecciones que daban sabor a mi vida. Otra lección que aprendí, y que no esperaba, fue lo rápido que uno puede sentirse olvidado por el mundo exterior. Cuando recién llegué, las visitas eran frecuentes. Hijos, nietos, amigos que venían a verme, traerme fotos o contarme novedades del barrio. Pero con el tiempo, esas visitas empezaron a espaciarse. No porque no me quisieran, sino porque la vida afuera seguía su curso. Compromisos, trabajo, viajes, problemas. Yo quedaba en pausa, esperando a que alguien tuviera un momento para mí. Empecé a comprender que, para quienes están afuera, el asilo es un lugar seguro donde uno ya está bien cuidado, y eso les da cierta tranquilidad para seguir con lo suyo. El problema es que para nosotros, los que estamos adentro, cada día que pasa sin ver un rostro querido es un recordatorio de que estamos apartados, aunque sea con las mejores intenciones. Y esa sensación de aislamiento duele más que cualquier dolencia física.
También me encontré con una realidad que nunca me habían contado. Vivir rodeado de personas mayores no siempre es sinónimo de tener apoyo y comprensión. Muchos de nosotros llegamos aquí con historias, heridas y personalidades muy distintas. Algunos son amables y generosos, pero otros, por sus propias amarguras o frustraciones, pueden ser distantes, incluso hostiles. Me tocó compartir actividades con personas que no querían conversar, o que criticaban a los demás por cualquier cosa. Esto me hizo darme cuenta de que, en un asilo, uno necesita paciencia y tolerancia, porque no siempre se encuentra un círculo de amigos como el que uno soñaba. A veces, la soledad se vive incluso en compañía. Por eso, si está pensando en entrar a un lugar así, tenga presente que la convivencia no siempre es fácil, y que no todos estarán dispuestos a abrir su corazón. Finalmente, descubrí algo que me dolió aceptar. El tiempo en un asilo se mide de otra manera. Afuera, uno marca los días con proyectos, salidas, visitas o fiestas. Aquí, muchas veces, los días se parecen demasiado entre sí. Las mismas horas para comer, las mismas conversaciones repetidas, las mismas actividades que, aunque bien intencionadas, terminan por sentirse como una rutina sin sorpresas. Esa falta de novedad puede apagar el ánimo poco a poco, y si uno no se esfuerza en buscar pequeñas alegrías, es fácil caer en una especie de apatía silenciosa. Yo, que siempre fui curioso y buscaba aprender algo nuevo, tuve que obligarme a encontrar motivos para levantarme cada mañana con interés. Leer un capítulo más de un libro, escribir cartas, observar los cambios del cielo desde la ventana. Pero no todos logran encontrar esos motivos, y vi a compañeros que simplemente se dejaron llevar por la inercia, como si la vida ya no tuviera nada más para ofrecerles. Si me está escuchando y aún está en su casa, mi consejo es que valore cada libertad, cada visita, cada paseo espontáneo. Esas cosas, que parecen pequeñas, se vuelven tesoros cuando se pierden. No quiero decir que un asilo sea siempre una mala opción, porque hay personas que lo viven de manera positiva, pero sí que uno debe entrar con los ojos abiertos y con un plan para cuidar no solo el cuerpo, sino también el corazón y la mente. Y ahora le pregunto a usted, ¿cree que sería capaz de encontrar alegría en un lugar donde todo está tan programado y predecible? Con el tiempo, comprendí que otro de los grandes retos de vivir en un asilo es aceptar que uno deja de ser el protagonista de su propia vida para convertirse muchas veces en un espectador. Afuera, en mi casa, yo decidía cuándo salir, qué comer, a quién llamar, qué proyecto empezar. Aquí, aunque hay actividades y momentos en los que puedo elegir, la mayoría de las decisiones importantes están en manos de otros. Desde el tipo de atención médica que recibo hasta las reglas de convivencia, todo pasa por un sistema en el que mi voz es una más entre muchas. Al principio, esto me generó frustración y una sensación constante de pérdida de control. Era como si las riendas de mi vida estuvieran en otras manos, y aunque esas manos fueran amables y bien intencionadas, no eran las mías. Poco a poco entendí que, para mantener algo de autonomía, tenía que aprender a negociar, a expresar mis necesidades sin miedo, y a encontrar pequeñas batallas que valiera la pena librar. No siempre ganaba, pero al menos sentía que seguía participando en la construcción de mis días. Una de las cosas que más me sorprendió fue darme cuenta de que, en un asilo, la salud se convierte en el tema central de todas las conversaciones. Los medicamentos, las consultas, las terapias, las dolencias. Es como si todo girara en torno a lo que funciona mal en nuestro cuerpo. Y claro, es comprensible. A nuestra edad, los cuidados médicos son importantes y muchas veces urgentes. Pero también es cierto que, cuando todo el diálogo se concentra en enfermedades, uno empieza a olvidarse de hablar de sueños, recuerdos bonitos o planes, aunque sean pequeños. Esto, sin querer, puede ir apagando la motivación.
Yo me prometí a mí mismo que cada día hablaría con alguien sobre algo distinto. Un recuerdo de la infancia, una canción, un lugar que soñamos visitar. Me costó al principio, pero poco a poco fui encontrando compañeros de charla que agradecían escapar de ese círculo de conversaciones sobre diagnósticos y tratamientos. Me di cuenta de que, así como el cuerpo necesita medicinas, el alma necesita temas que nos hagan sentir vivos. Otro aspecto que me hizo reflexionar profundamente fue la relación con el tiempo. Cuando uno vive en su casa, el tiempo libre es un regalo. Se aprovecha para hacer algo que se disfruta, para descansar o para improvisar. En un asilo, el tiempo libre existe, pero está enmarcado dentro de una estructura rígida. Y aunque parezca que eso no es un problema, descubrí que la verdadera libertad de tiempo es poder decidir qué hacer y cuándo hacerlo. Aquí, incluso en las horas libres, hay límites. No se puede salir sin avisar, no se puede recibir visitas sin programarlas, no se puede alterar el orden del día. Esa sensación de tener tiempo, pero no poder usarlo del todo como uno quiere, es extraña. Es como tener un reloj que marca las horas, pero con las agujas atadas. Esto me enseñó a valorar, de una manera casi sagrada, cualquier momento en el que pudiera decidir por mí mismo, aunque fuera tan simple como elegir leer en vez de ver la televisión. Por último, quiero hablarle de una lección que quizá es la más dura de todas: la inevitabilidad de las despedidas. En un asilo, uno se encariña con personas que muchas veces no estarán ahí por mucho tiempo. Compañeros con quienes compartí charlas, risas y hasta lágrimas. De repente un día ya no estaban. Al principio, esto me golpeaba como un rayo. La cama vacía, la silla sin ocupar, el silencio en los pasillos. Me costó aceptar que esta es una realidad de vivir aquí, que la fragilidad de la vida se hace más evidente y que cada amistad puede ser breve, pero intensa. Aprendí a no dar nada por sentado y a decir lo que siento sin esperar el momento perfecto, porque ese momento, a veces, no llega. Esta experiencia, aunque dolorosa, también me ha hecho más consciente del valor de cada instante compartido, por pequeño que parezca. Por todo esto, si usted aún está en su casa, rodeado de su gente y con la posibilidad de decidir sobre su día, le invito a que no espere a estar en un lugar como este para valorar lo que tiene. La independencia, la variedad, la libertad y el contacto con sus seres queridos son regalos que no siempre se aprecian hasta que ya no están. Y ahora le pregunto, ¿usted se ha detenido a pensar en todo lo que perdería, más allá de lo material, si dejara su hogar para vivir en un asilo? Conforme los meses pasaron, empecé a comprender que el verdadero arrepentimiento de haber entrado a un asilo no se basa solo en lo que perdí, sino en lo que dejé de cultivar. En mi casa, cada día era una oportunidad para crear algo nuevo, arreglar una planta, probar una receta, pintar un mueble, recibir a un vecino. Aquí, aunque existen actividades organizadas, todo viene ya planificado y en grupo. No hay espacio para esos momentos espontáneos que le dan chispa a la vida. Y aunque parezca un detalle, la ausencia de lo improvisado genera una sensación de vacío, como si la vida estuviera escrita de antemano y nosotros solo siguiéramos un guión. Eso me enseñó que la creatividad y la iniciativa personal son como músculos. Si no se ejercitan, se debilitan. Vi compañeros que al llegar participaban con entusiasmo, proponían ideas y buscaban mejorar las cosas, pero, con el tiempo, se fueron apagando, aceptando el ritmo que el lugar imponía. Yo mismo tuve que luchar para no caer en esa inercia. Otra de las lecciones más fuertes fue darme cuenta de lo mucho que dependemos de la tecnología y de la voluntad ajena para comunicarnos con el exterior. En casa, si quería llamar a un hijo o un amigo, simplemente tomaba el teléfono y lo hacía. Aquí, aunque hay acceso, a veces debo esperar turnos, pedir permiso o depender de alguien para ayudarme con un aparato que no funciona bien.
Esto puede parecer algo menor, pero cuando la comunicación con los seres queridos se convierte en algo limitado o burocrático, la distancia emocional se amplifica. En una ocasión, uno de mis nietos cumplía años y yo quería llamarlo para felicitarlo. Por un problema con el sistema de llamadas, no pude hacerlo ese día. Tuve que esperar hasta el siguiente, y aunque él se alegró, yo sentí que había perdido un momento único. Esa frustración se acumula y hace que uno empiece a sentirse desconectado del mundo de afuera, como si todo ocurriera lejos y en otro tiempo. La tercera lección que aprendí aquí es que, aunque el asilo sea un lugar donde uno recibe cuidados, no siempre significa que reciba afecto. El personal, en su mayoría, es profesional y educado, pero están tan enfocados en cumplir con sus tareas que muchas veces no hay tiempo para una palabra cariñosa o un gesto que vaya más allá de lo necesario. Y para nosotros, a esta edad, el cariño es tan esencial como la comida o la medicina. Recuerdo a una enfermera que, sin razón especial, un día me tomó la mano y me preguntó cómo estaba de verdad, no solo físicamente, sino de ánimo. Ese momento, tan breve, tuvo un impacto profundo en mí, porque me recordó que todavía hay lugar para la ternura en medio de la rutina, pero no todos los días son así. Y si uno no tiene familiares o amigos que lo visiten con frecuencia, puede llegar a sentirse invisible, como una pieza más en una gran máquina. Finalmente, una de las lecciones más dolorosas y reveladoras fue comprender que muchas veces la decisión de entrar a un asilo no es realmente nuestra. En mi caso, aunque participé en la conversación, sentí que la presión de la situación médica y la preocupación de mi familia me empujaron hacia una sola dirección. Y ahora, mirando hacia atrás, creo que debí haber insistido más en buscar alternativas, contratar ayuda en casa, reorganizar espacios para mayor seguridad, o pedir más apoyo a mis hijos para seguir en mi hogar. No lo hice, y ahora, cada vez que siento el peso de las reglas y la rutina, me pregunto si habría sido posible otro camino. Por eso, si me está escuchando y todavía tiene la posibilidad de decidir, le aconsejo que explore todas las opciones antes de dar este paso. Porque una vez que se cruza la puerta del asilo, salir no siempre es fácil, ni física ni emocionalmente. Y ahora le pregunto a usted, ¿alguna vez ha sentido que tomó una decisión importante más por la presión de los demás que por su propia convicción? Después de todo lo vivido, puedo decir que mi arrepentimiento no es un rechazo total al asilo como lugar, sino a no haber comprendido antes las implicaciones reales de vivir aquí. Esta experiencia me ha enseñado que la vejez no debería ser sinónimo de resignación, sino de adaptación consciente. Sin embargo, entrar sin preparación emocional, sin un plan claro y sin una red de apoyo sólida, puede convertir este lugar en una cárcel invisible. La primera gran lección final que quiero dejarle es que la independencia no es solo una cuestión física, es también mental y emocional. Mientras usted pueda decidir sobre su vida, aunque sea en cosas pequeñas, defiéndalo como un tesoro. No entregue ese derecho sin haber agotado todas las alternativas posibles. Porque cuando se pierde, recuperarlo es mucho más difícil de lo que uno imagina. La segunda lección es que el contacto humano es un alimento tan vital como cualquier medicina. En el asilo, los días en los que recibo visitas o llamadas significativas son notablemente diferentes. Me siento más animado, más vivo, con más ganas de participar en las actividades. En cambio, cuando pasan semanas sin escuchar una voz querida, la sensación de abandono es inevitable. Por eso, antes de considerar este paso, hable con su familia y acuerden una rutina de comunicación. Visitas, llamadas, cartas, mensajes. No deje ese aspecto a la improvisación, porque el tiempo y la distancia se encargan de enfriar los lazos si no se cuidan con intención. La tercera lección que me ha dejado esta experiencia es que, incluso en un lugar donde parece que todo está decidido por otros,
uno puede y debe crear espacios de sentido personal. Al principio, yo me dejé llevar por la rutina impuesta, pero luego comprendí que no podía depender del sistema para sentirme vivo. Empecé a escribir cada mañana, a cuidar una planta que logré poner en mi ventana, a contar historias a quienes quisieran escuchar. Esos pequeños actos, aunque parecieran insignificantes, me devolvieron una sensación de propósito. Si alguna vez entra a un lugar como este, no pierda sus pasiones, por pequeñas que sean. Ellas serán su refugio. Y finalmente, la lección más importante. La vejez no es el final, es una etapa más, y merece ser vivida con dignidad, con opciones y con amor propio. Lo que me habría gustado que alguien me dijera antes de entrar es que un asilo no es una solución mágica, y que la decisión no debería basarse solo en la comodidad o en el cuidado médico, sino en la calidad de vida integral. Ahora, a pesar de mis arrepentimientos, trato de mirar hacia adelante. He aprendido a adaptarme, a valorar las conexiones que sí tengo, y a no dejar que este lugar defina quién soy. La vida aquí tiene momentos difíciles, sí, pero también he descubierto personas valiosas, historias conmovedoras y pequeñas alegrías que me recuerdan que, mientras respiremos, siempre habrá algo por lo que valga la pena levantarse. Así que, si usted me está escuchando desde su casa, le digo, valore cada paso que da, cada café que toma en su cocina, cada conversación espontánea, cada vez que puede salir sin pedir permiso. Y si algún día llega el momento de entrar a un lugar como este, que sea por decisión propia y con la mente y el corazón preparados. No permita que el miedo, la prisa o la presión lo lleven a una elección que después se convierta en un peso. La vejez es suya, y usted tiene el derecho de vivirla a su manera. Y ahora le pregunto, ¿qué significa para usted vivir con dignidad en esta etapa de la vida?